Como vimos, el día jueves es clave para decisiones en cuanto a la nueva Constitución. Conversamos al respecto con el convencional Fuad Chahín. Gracias por estar con nosotros, Fuad. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás. Gusto saludarte. Igualmente, ya tomó una decisión de si va a aprobar o rechazar, porque hasta ahora estaba en reflexión. No. Creo que esa decisión se tiene que tomar primero cuando tengamos el texto definitivo, no solo de las normas permanentes, luego de armonización, sino que también es muy importante cómo va a ser la cancha de aterrizaje o el tren de aterrizaje esta nueva Constitución, y por lo tanto las normas transitorias que estamos discutiendo también son relevantes. Y además yo creo los proyectos colectivos, y por lo tanto mi decisión la voy a tomar una vez que pueda conversar no solo con muchos militantes del partido con los que he hecho política en las últimas décadas, sino que también fundamentalmente con mi distrito, con quienes me eligieron para poder estar ahí. ¿Pero está genuinamente sin una decisión o lo hace por cumplir formalidades políticas que son importantes y todo, pero realmente no tiene decidido todavía? Genuinamente, porque yo lo que he señalado es que siempre hay cosas que de un texto constitucional lo dejan contento, conforme, y otras que no le gustan. Eso es natural. Yo creo que muy pocas personas pueden decir que este texto lo satisface plenamente o que el 100% de su texto es algo que le incomoda. Lo importante es que tú tienes que colocarle una balanza, y para eso también es muy relevante el cómo se pretende implementar este texto constitucional, cuáles son los tiempos, cuál es la gradualidad, ¿no es cierto? Si se resuelvan unos temas que son nudos críticos que a mi juicio podrían resolverse adecuadamente en armonización, y no se reponen tampoco algunos problemas, porque la tentación siempre está, como por ejemplo esta posibilidad de que el Congreso de los Diputados doblegara la opinión de la Cámara de las Regiones por 4/7, eso que logramos frenarlo y que se trató incluso en una comisión distinta de meter como una triquiñuela. Bueno, si lo tratan de hacer también en la comisión de armonización y lo logran, es otro escenario. Por eso es que creo que hay que ser cauteloso, hay que esperar hasta el final. Obviamente que hay cosas de este texto que me parecen valorables, como el que seamos un Estado social y democrático de derecho, un Estado mucho más responsable de los derechos sociales, pero hay muchas cosas que me parecen preocupantes en materia de seguridad, de gobernabilidad democrática y también de certeza jurídica. ¿También va a esperar la decisión que tome la Democracia Cristiana como partido? O sea, más que esperar, yo voy a tratar de influir en esa decisión. ¿Ya? Si es que el partido toma una decisión de manera democrática, yo espero que lo haga una Junta Nacional del partido y no que lo haga una mesa directiva que ganó por 200 votos, ni tampoco, ¿no es cierto?, un Consejo Nacional que tiene un mandato vencido hace 3 años. Yo creo que esto tiene que tomarlo la Junta Nacional del partido. Lo ideal sería que además se hiciera una consulta a la militancia, un militante, un voto, en una decisión tan trascendente como esta, y obviamente que ahí voy a tratar de influir cuando tome una decisión en esa decisión colectiva del partido. Si el partido toma una decisión distinta a la que usted genuinamente tiene, ¿igual va a hacer campaña por la decisión que tome el partido? Bueno, depende. Si es que esta decisión efectivamente es, por ejemplo, con la participación de todos los militantes, un militante, un voto, obviamente que uno tiene que sentirse comprometido en aquello. Y por eso que depende mucho de la manera, la forma en que se tome esa decisión. Yo soy el único constituyente militante de la Democracia Cristiana y por lo tanto hasta la hora no he participado de una sesión ni del Consejo ni de la Junta Nacional. Espero que esa oportunidad se dé. He estado con muchos militantes, reuniones por Zoom y presenciales también, con muchos militantes de todo el país, ¿no es cierto?, que han estado muy atentos, muy preocupados también de lo que está ocurriendo. Y una vez que termine el trabajo de la convención, me daré el tiempo de recorrer el país como lo hago habitualmente, para conversar con la militancia de base, para conversar con nuestros liderazgos más importantes, pero también muy pendiente de lo que ocurra en mi región, una región donde el impacto que tenga la nueva Constitución va a ser muy importante y por lo tanto es a ellos a quienes me debo. El senador de su partido, Matías Walker, señaló en una entrevista este domingo que eventualmente muchas personas de la centroizquierda, si están convencidos, van a decir sin ningún tipo de complejos que estarían por el rechazo. Le pregunto, porque ahora hay muchas figuras políticas que ya han dicho que van a votar por el apruebo, obviamente mucho más de izquierda. Hay muy pocas que han dicho literalmente que van a votar por el rechazo. Felipe Kast, por ejemplo, una de ellas. ¿Usted cree realmente que personas de la centroizquierda, de la Democracia Cristiana, si están por el rechazo, van a decirlo libremente o puede que se vean cohibidas debido a al sitio político en que están? Mire, yo creo que aquí no puede existir una especie de muro de Berlín, ¿ah? Muy por el contrario, una constitución se tiene que pensar y uno tiene que resolver cómo va a votar pensando en el bien común, en el interés general del país. Esto no es un tema de trinchera, ¿no es cierto? Los que están a un lado, los que están en otro. Yo, por ejemplo,
fue uno de los articuladores del acuerdo del 15 de noviembre. La primera firma que está en ese documento es la firma mía. Estoy convencido que el país necesitaba un camino institucional y que requiere una nueva constitución. Pero no puede elegir entre dos malas constituciones. No puede elegir, ¿no es cierto?, entre la constitución del 80, que le teme efectivamente a la participación, a la democracia, y una constitución que está también llena, ¿no es cierto?, de sesgo ideológico y que genera también un conjunto de incertidumbres y amenazas para una población del país. Yo creo que nos farreamos la oportunidad efectivamente de tener una constitución que los represente a todos. Ahora, es muy importante que tengamos claro que el 4 de septiembre vamos a tener, independientemente del resultado, la posibilidad de dejar atrás la Constitución que ya los chilenos con el 79% dijeron que no la querían. Me explico. El 4 de septiembre, si gana el apruebo, tendremos una nueva Constitución que es la que propone la Convención. Pero si gana el rechazo, yo estoy convencido, las aguas de los ríos no vuelven atrás, dice mi padre, y la verdad es que a mí me hace mucho sentido que el país va a mantener un proceso constituyente que nos va a llevar a tener un nuevo texto de todas maneras. Ahora, los parlamentarios, ustedes los convencionales, nosotros los periodistas, hemos seguido el día a día de la convención, entonces yo puedo decir que estamos bastante informados del devenir y del texto. Pero una encuesta de Panel Ciudadano con la Universidad del Desarrollo señala que apenas 54% de las personas que participan de esa encuesta están o muy informadas o parcialmente informadas. El resto, poco y nada. Le quiero preguntar, el 4 de septiembre, ¿usted cree que va a ser una votación de los chilenos más emocional que informada realmente de los artículos? Y si es efectivamente comparando artículo con la Constitución anterior, mejor o peor, ¿usted cree que va a ser una votación más del estómago? Yo creo que este proceso es distinto. Yo creo que mucha gente efectivamente se va a informar y va a leer. A lo mejor no se va a leer este texto completo, que probablemente es demasiado extenso. Yo creo que es uno de los problemas que tiene el texto constitucional. Pero sí creo que hay ánimo de poder conocer lo que está ocurriendo, cuáles son los principales cambios. Yo estoy muy demandado de ir a explicarles a pequeños empresarios, ¿no es cierto?, a agricultores, a dirigentes sociales, he estado con juntas de vecinos y con militantes del partido, con alcaldes, con concejales también, que están ávidos, creo yo, de información, y por lo tanto hay que hacer una tarea de mucha pedagogía. Pero por cierto que también hay un tema de contexto, porque efectivamente no va a dar lo mismo lo que ocurra, por ejemplo, con los temas de seguridad, con la economía de aquí al 4 de septiembre, cuando efectivamente tenemos un nuevo texto constitucional que a mi juicio representa incertidumbre. La incertidumbre ahuyenta la inversión. Sin inversión no vamos a tener recuperación económica, y si no hay crecimiento económico, los derechos sociales van a quedar en el papel. Es decir, la principal promesa de esta nueva constitución, que son los derechos sociales, van a quedar en el papel y no en la realidad. Y la gente lo que quiere es que estos cambios se produzcan en la realidad. Por eso que el tema económico no es menor. Lo mismo con el tema de la violencia. Si nos sigue ganando la batalla la violencia, no solo en la Araucanía, en la provincia de Arauco, sino que también en el norte, en la zona central, el narcotráfico, bueno, ¿cómo vamos a explicar una constitución que elimina el estado de excepción de emergencia? Hoy día el gran debate en la macrozona sur es si que se mantiene un estado de excepción de emergencia acotado o se establece un estado de excepción en propiedad. Bueno, esa discusión a partir del 4 de septiembre no la podríamos tener. ¿Por qué? Porque simplemente se elimina esta herramienta. Entonces estos temas son muy importantes y son un contexto que, por cierto, van a incidir en la definición que tomen los chilenos respecto a la nueva Constitución. Por los argumentos más negativos que me menciona, yo lo veo más cerca del rechazo que del apruebo. Hoy día tengo muchas críticas y yo por eso que... ¿Y está más cerca del rechazo que del apruebo? No, para mí es muy importante, por ejemplo, la posibilidad de reformar, porque si nos ponen quórum muy altos, ya de 2/3, incluso de 3/5, donde se le amarra las manos al Congreso para poder hacer estos cambios, a mí me parece que es relevante. ¿Cómo no va a ser relevante? Le pongo, insisto, en el ejemplo del estado de excepción de emergencia, que en 4 años no se va a poder reponer un estado de excepción de esta naturaleza y vamos a tener un estado con las manos aún más amarradas para poder enfrentar la principal amenaza que tenemos para el Estado democrático de derecho, que es la violencia organizada en distintos lugares del país, en muchas partes vinculadas al narcotráfico, pero también con una mirada de mucha ideologización política en algunos lugares. Yo creo que eso sería una irresponsabilidad. Por eso que no es menor lo que ocurra con las normas transitorias para tomar una definición. Se cayó ya por la
posibilidad de que no tenga los votos, que las reformas constitucionales, en el caso de que gane el apruebo, esas reformas que se pueden hacer inmediatamente sean con el quórum de 2/3, ¿eso usted cree que ya no tiene los votos? Yo creo que no los va a tener en el Pleno, o sea, se aprobó en la comisión, sí. Pero afortunadamente, ¿no es cierto?, creo que pusimos la voz de alarma, se dejó al descubierto este ánimo, esta mirada que ha sido permanente, ¿verdad? Y creo que una lógica bastante autoritaria, de desconfianza en la democracia, de desconfianza en las instituciones, de alguna manera de poder dejar para siempre la fotografía de la convención, que no es la fotografía de nuestro país, ¿no es cierto? Y sobre todo porque una constitución tiene que estar pensada en los próximos 50 años, no en una coyuntura. Creo que ese es uno de los problemas que tiene este texto y el ánimo de algunos. Yo creo que no van a estar los votos para ratificar los 2/3, pero si nos dicen, bueno, vamos a tener un quórum más bajo, pero todas las materias más significativas van a tener un quórum más alto igual, de 2/3 o de 3/5 o con referéndum, la verdad es que vamos a seguir una situación de una especie de interdicción del actual Congreso. Por eso que no basta con decir que no están los votos para los 2/3 en el Pleno, sino que hay que ver cuál es la norma que queda transitoriamente en la Constitución antes de tener una opinión acabada respecto de si la vamos a respaldar o no. Ford, tengo poco tiempo para la última pregunta. Me imagino que vio la campaña ya que ha instalado el gobierno para el plebiscito de salida. ¿A usted le parece absolutamente objetiva o hay alguna inclinación hacia el apruebo y hay parlamentarios que van a ir a Contraloría? Sí, mira, yo creo que indudablemente tiene cierto sesgo, pero yo diría que es obvio, si el gobierno ha dicho que se la va a jugar por el apruebo, lo dijo el propio ministro Jackson, ¿no es cierto?, que están absolutamente vinculados el gobierno con el apruebo. Yo creo que es parte de este problema. A mí me hubiese gustado que el gobierno, si se sentía tan vinculado, tuviese más responsabilidad y hubiese realmente influido para que el texto constitucional en algunos aspectos quedara, como lo dijo el propio presidente Boric, que no fuera una constitución partisana, que fuera una constitución que realmente lo representara a todos. Y yo creo que uno de los problemas es justamente porque los convencionales de la coalición de gobierno nunca escucharon lo que al menos públicamente dijo el presidente Boric, que yo no tengo ninguna duda que tenía un compromiso con una nueva constitución y estoy seguro que le hubiese gustado también una constitución más representativa de las mayorías que le dé gobernabilidad, estabilidad al país y a la democracia. Eso no ha sido así. Yo creo que es obvio que el gobierno no va a ser completamente neutral en esto. Lo importante es lo que hagan los chilenos. Lo importante es que los chilenos sepan lo que está en juego, que voten informadamente, que concurran sin miedo de que le digan que está en el lado correcto o equivocado de la historia. No, eso lo va a jugar justamente la historia, con las consecuencias de lo que hagamos hoy día. Lo que sí es importante es que defendamos la democracia, ¿no es cierto?, que defendamos la convivencia y que nos demos efectivamente la posibilidad de tener no una constitución que sea excluyente como la actual, sino que una constitución que realmente nos cobije, nos ampare y nos represente a todos. Convencional Fuad Chahín, gracias por estar con nosotros en CNN Prime.